Seguimos pensando en puntos de vista sobre la segunda venida. Estamos pensando en este punto de vista del amilenario, los que creen que no existe el reino milenial. Con relación a este punto de vista, el problema es si habrá un milenio literal para Israel o si las promesas con respecto al milenio se están cumpliendo ahora en la iglesia, es lo que ellos creen. Y luego entonces vemos que este es un punto de vista también que está equivocado, no de acuerdo a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Está equivocado y no tiene apoyo bíblico. Muy bien, ¿ya completó? Si puede llenar, bueno, creo que la mayoría están haciéndolo con grafito. Si puede llenarlo con tinta es mejor, porque el grafito después de un tiempo solo le queda la mancha, ya no sabe qué escribió, mientras que la tinta es más fácil después. Entonces, puede todo lo que ha hecho ya con grafito, y si puede después, no en la clase, pero si puede después repasarlo es mucho mejor. Vamos ahora para ver el cuarto punto de vista. Es el punto de vista premilenario. Pre significa antes. Y ese es el punto de vista que vamos a estar viendo. En primer lugar, el inciso A, este es el punto de vista, sostiene que Cristo vendrá a la tierra de forma literal y de forma corporal antes que el reino milenial comience. Ese es el punto de vista ajustado a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en donde va a efectuarse de forma literal y de forma corporal. Sostiene que él mismo instituirá el reino milenial y él será quien reinará en ese mismo reino. O sea, el Señor Jesucristo será el que reinará. Habrá un reino y habrá un rey. Es interesante saber que este periodo de tiempo del reino milenial está profetizado en muchas porciones de lo que es el Antiguo Testamento. Y luego vemos que en este reino se cumplirán literalmente todas las promesas que Dios hizo a la nación de Israel. No habrá ninguna promesa que corresponda a ese periodo de tiempo que quede sin cumplimiento. Todos los creyentes de la época antiguo testamentaria que murieron sin disfrutar del cumplimiento de las promesas, ellos van a resucitar y luego entrar al reino milenial, y ahí obtendrán el cumplimiento a las promesas que Dios les había dado. El Señor reinará por 1000 años y después de esto entregará el reino al Padre y se unirá con Él en el reino eterno. El término reino eterno a veces se utiliza para referirse a este reino de 1000 años, pero a la vez también se utiliza para referirse al estado eterno, o sea, cuando ya este reino literal, este reino visible, este reino real tenga su cumplimiento, se complete los 1000 años y luego se entre al estado eterno, también se le llama el reino eterno. El término reino de Dios o reino de los cielos en las Escrituras es un término que tiene múltiples usos. Cuando usted estudia el término, va a darse cuenta que
tiene por lo menos 7 usos diferentes o 7 cosas a las cuales se refiere ese término. Y luego tenemos que cuando usamos el método correcto de interpretación, que es el literal o gramático histórico, entonces es que vemos que el punto de vista premileniarista es el bíblico y es el correcto. Entonces, este es el punto de vista correcto. El hecho de que la segunda venida de Cristo va a realizarse antes que el reino milenial comience. Los estudiosos han tratado de organizar de alguna manera el desarrollo de los eventos, tomando en cuenta toda la revelación bíblica para ver dónde mejor encajan algunos eventos. Los eventos de fundamental importancia que más se mencionan en la Escritura, pues es un tanto fácil ubicar dónde va cada uno de ellos, aunque hay ciertos detalles que lógicamente no están revelados en las Escrituras. Pero en realidad todo lo que nosotros necesitamos conocer está revelado en las Escrituras y de alguna manera se puede organizar o esquematizar para saber cómo estos eventos van a desarrollarse. Luego vamos ahora para ver un análisis sobre la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver ahí 3 cosas en relación a lo que es el análisis sobre la segunda venida de Cristo. La imagen no aparece en su folleto, pero sí aparece el contenido. Y lo que tenemos ahí es que la segunda venida de Cristo fue prometida. Ese es el primero de los análisis que tenemos en relación a ello. Fue prometida. Y lo tenemos en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6. Libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 6. Dice así la Escritura, Hechos capítulo 1 y el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego también tenemos versículos versículos 9 hasta el 12, siempre de Hechos el capítulo 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es interesante saber que aquí el Señor mismo les promete a los suyos, y es a través de los ángeles que se ponen al lado de los discípulos, en donde ellos dicen: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. ¿Dónde estaba el Señor con los discípulos en sus últimos momentos, física o literalmente con ellos? Estaba en el monte de los Olivos. Y es interesante
que no solamente así como le vieron ir, va a venir, sino que además de eso va a venir exactamente al mismo lugar en la segunda venida. Es una venida literal debido al hecho de que el lugar al cual va a venir es el mismo del lugar del cual se fue. Y es el mismo Cristo. Este Cristo, así como le habéis visto ir, así vendrá. En segundo lugar, la segunda cosa que tenemos es que fue profetizada. La segunda venida de Cristo fue profetizada. Y lo tenemos en Zacarías capítulo 14, verso 4. Zacarías el capítulo 14 y el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí vemos entonces que está profetizado de esa manera, con muchos años de anticipación. Hay que recordar que Malaquías está profetizando igual, Zacarías también está profetizando muchos años antes de el nacimiento de Cristo. Está ese espacio después de Malaquías de 400 años de silencio, luego el tiempo del Señor en la tierra, y luego el Señor se va al cielo, y desde que se fue han pasado muchos años y la profecía aún no se ha cumplido y va a cumplirse. Y es interesante que está conectado con su contexto. Vamos a leer siempre en Zacarías capítulo 14, comenzando desde el versículo 1, porque hay allí una conexión en donde se ve la manifestación triunfante del Señor viniendo a la tierra. Dice: he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí vemos entonces que está relacionado la segunda venida de Cristo como parte de los eventos del día de Jehová, aquel día, el gran día o el día del Señor. Y notemos que previo al evento mismo de la segunda venida de Cristo hay guerra. Y es exactamente lo que va a suceder, porque los reyes de la tierra abandonarán su hostilidad la una contra la otra cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se dispondrán de alguna manera impedir la llegada del Señor Jesucristo. Y el tercer análisis sobre la segunda venida es que fue presentada de esa manera. Lo tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19,
versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos la venida, la segunda venida de Cristo, primero prometida, luego profetizada y ahora presentada en las Sagradas Escrituras. También vamos a ver las observaciones, algunas observaciones sobre la segunda venida de Cristo. Es importante saber que hay varias cosas que es bueno observarlas, que se dan como parte del evento mismo. Cada evento que se desarrolla de alguna manera tiene que tener un impacto en la vida de aquellos que van a ser testigos del desarrollo de este evento. En primer lugar, la segunda venida de Cristo es premilenaria, o sea, va a desarrollarse antes que comience el reino milenial. Pre significa antes, entonces es premilenaria. Una correcta interpretación, por así decirlo, de las Escrituras confirma este hecho, en donde este evento va a ser o a realizarse antes que el reino milenial de inicio, porque él mismo es el que tiene que inaugurar el reino milenial y él mismo es el que tiene que establecer las normas y los principios que van a regir a los habitantes del reino milenial. Por esa razón, él tiene que venir antes y su venida es entonces premilenaria. Luego tenemos en segundo lugar que la segunda venida es literal. Así como le habéis visto ir, dijeron los ángeles a los discípulos, ese mismo Cristo que le habéis visto ir, él vendrá. Es entonces literal. Esto es para que se puedan cumplir las promesas hechas en su palabra. Él vendrá entonces corporalmente. Lo tenemos ahí en Hechos, el capítulo 1, versículos 10 y 11, que acabamos de leer. Y también en Zacarías capítulo 14, verso 4, que igual acabamos de leer. Y ahí se ve entonces que Él viene de manera literal. Es el mismo Señor que se fue del Monte de los Olivos antes de Pentecostés, unos 10 días antes de Pentecostés, se despidió de los suyos y él mismo es el que va a regresar y su venida va a ser literal. Los reyes de la tierra le van a ver venir y van a procurar de alguna manera impedir la llegada de Cristo aquí a la tierra en su segunda venida. En tercer lugar, la segunda venida es necesaria. O sea, se tiene que dar, no hay manera como eso se pueda obviar. Inciso A, esto es así para que tengan cumplimiento la gran cantidad de profecías que no se han cumplido. Cuando nosotros vemos las profecías en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es una gran cantidad. Profecías están contenidas también en los pactos
que Dios dio a el pueblo de Israel. El pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Todos esos pactos contienen promesas que han quedado sin cumplimiento para el pueblo de Israel. Y aún los que tienen que ver con las naciones gentiles también ha quedado sin cumplimiento. Entonces es necesario que la segunda venida se efectúe para poder de esa manera tener cumplimiento todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, la segunda venida será visible. O sea, va a ser posible que los seres humanos en su momento, que estén en esa época, puedan así ver al Señor. Su manifestación va a ser una manifestación completa, va a ser visible, le verán todos al Hijo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 11 es lo que le dijeron los ángeles a los discípulos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. La idea aquí es que el Señor se fue de manera literal y visible. O sea, Él no se desapareció así como quien dice que se esfumó, que de repente los discípulos quedaron buscándole y bueno, ¿qué se hizo? No. Después de darle las últimas recomendaciones, probablemente hace una pausa y luego es muy probable que Él lentamente se levanta de entre ellos, porque ellos tuvieron tiempo de fijar los ojos en Él y quedarse con los ojos puestos en Él mientras Él se perdía, por así decir, en las nubes. O sea, se quedaron viendo hasta donde su capacidad ocular les permitía percibir al personaje que se había ido. La interrupción se da para ellos cuando los ángeles se ponen al par y les hacen la pregunta: y así como le habéis visto a ir, así vendrá otra vez. Entonces fue visible el momento que se despide de los suyos en el monte de los olivos, y va a ser visible el momento cuando Él regrese en su segunda venida al mismo lugar de donde Él fue llevado al cielo. Apocalipsis capítulo 1 y verso 7. 1:7 de Apocalipsis. Ahí vemos también que la Escritura nos muestra que en este momento el desarrollo de este evento de la segunda venida de Cristo también va a ser un acto visible. Versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto no tiene que ver con el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento no le va a ver todo ojo. En el arrebatamiento le veremos los creyentes de la dispensación, de la iglesia o de la gracia, nadie más. Pero en este evento dice: todo ojo le verá. Aunque Dios no necesita tecnología para darse a conocer a todo el mundo, probablemente pueda ser que sea el uso de la tecnología que se preste para que todo el mundo pueda ver allí al Señor Jesucristo a través de los satélites, aunque recuerde, no necesita eso, pero podría darse de que eso sea así. Todo ojo le verá. Y hay una reacción importante aquí
de los israelitas y los que le traspasaron. Esa es una referencia o alusión al pueblo de Israel. Y luego dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces esa segunda venida será visible. Vamos al siguiente pasaje, Mateo capítulo 24, y vamos a leer versos 29 y 30. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Ahí solo aparece el verso 30, pero hay que acomodar ahí el verso 29 también, que es su contexto anterior inmediato. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí está hablando, hermanos, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a suceder como cerrando con broche de oro los eventos relacionados con la tribulación. Ya los últimos momentos de tribulación van a suceder estas cosas. Y note bien cómo comienza el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se van a dar estos eventos literales, astronómicos en el cielo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note que todos los linajes de la tierra se darán cuenta. Y verán, dice, al Hijo del Hombre, no alguien parecido a él, sino el verdadero Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo mismo, va a venir. Entonces es literalmente y será visiblemente. No es que lo van a ver 1 millón, 2 millones, no, es que todo ojo le verá, todos los linajes de la tierra le verán. Y todo esta señal, por así decir, que va a darse previa, inmediata, a la segunda venida del Señor, eso va, por así decir, a despertar al mundo. Va a hacer al mundo poner la mirada hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con todo esto que va a suceder? Y va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y lo que va a aparecer allí es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, de manera visible. Eso es lo que dice la Escritura. Por esa razón el punto de vista espiritual no puede caber, porque no está hablando de algo así. Ni el amilenial tampoco puede caber. Es el premilenial, el punto de vista bíblico en relación a lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo ojo le verá. Sí, hermano. ¿Puede explicar un poquito más cuando dice aquí en el verso 30, cuando dice sobre las nubes, y Apocalipsis dice en el verso 7, con las nubes? Bueno, ahí en realidad cuando comparamos los dos pasajes es lo mismo, solo es una forma diferente de expresarlo, pero se refiere al mismo evento y es el mismo acto que va a darse. En quinto lugar, la segunda venida es también un medio de exhortación. Un medio de exhortación. Exhortación en primer lugar a la vigilancia. Y en segundo lugar a la sobriedad. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24. Versículo 42 al 44, para ver que allí hay una exhortación o un llamado que el Señor hizo cuando dijo esto al pueblo. 24, 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego capítulo 25 y el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También es una exhortación a la sobriedad. Lo vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 6. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando pensamos en la segunda venida de Cristo y vemos que es un medio de exhortación, estas no son solamente las dos exhortaciones que nosotros tenemos en relación a la segunda venida de Cristo. Hay más de 12.5 de exhortaciones en relación a la segunda venida de la persona del Señor Jesucristo, cuando vamos para ver muchos otros detalles a través de las Sagradas Escrituras. Hay exhortación en relación a la segunda venida de Cristo, exhortación en relación al arrepentimiento, exhortación a la fidelidad del creyente, exhortación a no avergonzarse en cuanto a la venida de Cristo, exhortación a la santificación práctica de la vida de los creyentes, exhortación también a la fidelidad ministerial, también exhortación en cuanto a permanecer en el Señor, exhortación en cuanto a resistir las tentaciones y las pruebas que pueden venirnos durante la vida cristiana, exhortación al amor fraternal. Muchos aspectos de la vida práctica se ven afectados positivamente con las exhortaciones que son medio a través del cual también se da en lo que es la segunda venida de Cristo. Vamos ahora para ver algunos eventos relacionados con la segunda venida. Hay muchos eventos, hermanos, que están relacionados con lo que es la segunda venida. No vamos a verlos todos. Hay muchos detalles, por así decir, que no vamos a tener tiempo para entrar en ellos. Pero vamos a mencionar unos 8 eventos principales que están relacionados con lo que es la segunda venida de Cristo. Hay que recordar que cada uno de estos eventos principales que se dan, eventos escatológicos, cada uno de ellos tiene sus secciones o grupo de componentes, por así decir, relacionados con el evento mismo. Entonces vamos a ver más o menos unos 8 eventos principales relacionados con la segunda venida de Cristo. Ese es un evento que tiene resultados prácticos para la vida de los creyentes que estén esperándole en aquel entonces y los creyentes que vendremos con él. Recuerde, haciendo un paralelismo en forma de contraste, cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento, viene con el espíritu de los creyentes que han muerto, que pertenecen a la dispensación de la gracia. Luego
Cuando se efectúa el arrebatamiento, estos creyentes muertos resucitan y los que estemos vivos somos transformados. Y juntos, vivos y resucitados, subiremos con el Señor en el arrebatamiento. En la segunda venida, venimos todos los creyentes o la iglesia en pleno, venimos con el Señor en la segunda venida. Recuerde que somos la esposa del Cordero y la esposa va a estar donde el esposo esté, va a andar donde el esposo esté. Y cuando Él venga, nosotros la iglesia venimos con Él, hablando de la segunda venida. Recuerde que antes de eso, lo hemos mencionado, están las bodas del Cordero, la unión de la iglesia con Cristo. Y luego la cena de las bodas es la que va a tener lugar en el reino milenial, en donde ya hay invitados. Y esos invitados son los amigos del esposo. Y son todos los creyentes, tanto judíos y gentiles, de todos los tiempos, a excepción de la iglesia, de todos los demás tiempos que habrán entrado ya al reino milenial. Muy bien, vamos con el primero de estos eventos entonces que tenemos allí, es los ejércitos del mundo. ¿Qué pasa con los ejércitos del mundo? Recuerde, la figura no está en el manual, pero sí está el contenido. Los ejércitos del mundo estarán esperando su aparición, no porque quieran que venga, sino porque recuerde, según Mateo capítulo 24 y el verso 30, va a manifestarse primero la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué es la señal? La Biblia no dice. Solo dice que es señal de el Hijo del Hombre. Y se va a ver entonces inmediatamente después de la señal la aparición de el Señor Jesucristo. El mismo que vieron ir los discípulos en Hechos capítulo 1 es el mismo que está regresando. De la misma forma como se fue literalmente y físicamente, de la misma forma regresará literalmente y físicamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y el verso 19. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Previo a este evento se va a manifestar la señal del Hijo del Hombre en el cielo, mencionado en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Las naciones, lo que va a suceder en ese momento preciso, es que las naciones van a abandonar su hostilidad de la una contra la otra, porque será un tiempo de guerra, para unirse y luchar así y tratar de esa manera impedir la llegada del Señor Jesucristo a la tierra en la segunda venida. Por esa razón, la bestia y los reyes de la tierra con todos sus ejércitos se reúnen, no para darle la bienvenida al Señor, dice para guerrear, o sea, para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces se van a reunir los reyes de la tierra y la bestia, y es interesante saber que se van a reunir bajo la influencia de la Trinidad maligna. O sea, atrás de todo ese movimiento hay una influencia diabólica y satánica que se encarga, por así decir, de ajotar a estas naciones, a estos reyes y a estos ejércitos para actuar y hacer guerra contra el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 16.
Anote la cita porque no está allí en pantalla. Apocalipsis capítulo 16, para ver que todo este movimiento se va a desarrollar bajo la influencia de la Trinidad maligna. Capítulo 16 y el versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual todos los reyes de la tierra dirán presente. Hay una influencia demoníaca, diabólica, propagada e impulsada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Ellos estarán empujando a las naciones del mundo para luchar, para pelear, no solamente entre ellas, sino contra el Señor Jesucristo. Pero hermanos, ellos serán destruidos. En estos ejércitos del mundo habrá una destrucción que el Señor mismo va a producir contra ellos como consecuencia del juicio de parte del Señor. Van a ser destruidas por el Señor. Capítulo 16, verso 14 acabamos de leer, en donde vemos ahí que van a luchar contra el Señor en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Capítulo 17, anótelo porque no está ahí la cita en el manual, y el verso 14, para ver allí donde el Señor va a destruirles. 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, a estos reyes, incluyendo todos los de la confederación del anticristo y todos los reyes del mundo que se van a levantar contra el Señor, contra el Cordero, todos ellos serán destruidos. Capítulo 19 y el verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un horno que arde con fuego y azufre. Ahora, hermanos, en este mismo evento, hablando de los ejércitos del mundo y hablando de la destrucción de ellos, allí el Señor, el Dios Todopoderoso, invita a las aves del cielo para tener una cena. Lo tenemos ahí en el capítulo 19, versículos 17 y 18. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La gran cena de Dios para las aves que va a haber en ese periodo de tiempo al final de la tribulación, cuando los ejércitos del mundo pelearán contra el Señor y el Señor los eliminará completamente a todos. Morirán y el falso profeta y el anticristo serán encarcelados. También en conexión con esto, hay otra cena de la que hemos mencionado anteriormente que va a desarrollarse tiempo atrás, porque esta cena de aquí de Apocalipsis
capítulo 19 es al final, completamente al final del periodo de la tribulación, cuando el Señor venga en su segunda venida. La otra cena que se menciona en Ezequiel, capítulo 39, versos 17 al 20, se va a dar más o menos en medio de lo que es la tribulación. Muy bien, el siguiente evento relacionado con la segunda venida es Cristo hará su aparición, se va a manifestar. Tenemos ahí Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, y también Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Amén. Este acto de la aparición del Señor será un acto, humanamente hablando, espectacular. Se va a dar de manera tal que no habrá forma de detenerlo. Los reyes de la tierra, el anticristo y su confederación y sus ejércitos intentarán, pero ese es el intento más descabellado que los reyes de la tierra y que el anticristo mismo, este genio para el mal, va a tener, porque nunca jamás le podrán vencer. La escritura es clara: Él es rey de reyes y Él es señor de señores, y viene ya, el mal ha llegado a su colmo y viene ahora para ponerle o empezar a ponerle fin a ese mal que ha llegado ahora a su colmo, a este extremo. Cristo hará su aparición. Nadie podrá sostenerse en pie. Nadie podrá oponérsele con éxito. Todos los que se le opongan tendrán como recompensa la muerte, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El cuarto evento relacionado directamente con la segunda venida es que Cristo vendrá con su iglesia. Lo tenemos allí en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es evidentemente una alusión a una iglesia pura, recompensada, glorificada y unida ya con quien es su esposo, el Señor Jesucristo. La iglesia vendrá entonces con el Señor en su segunda venida. Sí, hermano. Son expresiones figurativas para indicar, son una demostración de triunfo o de victoria que han tenido. Entonces, pero no pueden ser caballos literales, sino es una figura que indica triunfo, victoria o éxito, por así decir, en el desarrollo del evento que se está desarrollando. El cuarto evento que tenemos relacionado con la tribulación y el final de ella, con la segunda venida de Cristo, es que el anticristo y el falso profeta van a ser derrotados. Estos que habrán demostrado al mundo ser invencibles, no tener contrincantes, no tener igual con ellos, alguien que pudiese oponérseles y tener éxito, ellos van a ser derrotados por el Señor Jesucristo. Y lo tenemos allí en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo o la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Ellos van a llegar antes que cualquier otro ser racional, primero al lago de fuego. Y esa va a ser la completación de la sentencia del juicio contra ellos. Ellos no van a estar en estado intermedio. Van inmediatamente en el momento que son apresados, y ese es un acto que va a desarrollarse de manera pública. Va a ser muy visible esta derrota del anticristo y del falso profeta. Irán a ese lugar, y como es ya el lugar definitivo y el estado eterno para ellos, nunca jamás saldrán de allí. Ellos estarán entonces en ese lugar. El quinto evento relacionado con la segunda venida son los ejércitos del mundo que van a morir. Cantidades de ejércitos o militares, miembros de ese cuerpo de ejércitos mundial, por así decir, que van a ser destruidos, matados, exterminados físicamente hablando. Apocalipsis 19, el verso 17, 18 y 21. Y vi a un ángel que estaba en pie y el sol en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Luego vemos versículos 18 y 21. Para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Las únicas carnes que no van a ser servidas en la cena es la del anticristo y la del falso profeta. De ahí reyes, coroneles, generales, capitanes, grandes, pequeños, libres y esclavos, todos ellos que hayan estado del lado del anticristo o de la bestia, todos ellos van a ser eliminados, matados completamente, y por esa razón vemos a todos los ejércitos del mundo muriendo en esa ocasión. Y luego tenemos el siguiente evento relacionado con la segunda venida de Cristo. Es el juicio de la nación de Israel. Y tenemos ahí algunos pasajes. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 al 38. Ahí se va a efectuar el juicio contra la nación de Israel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 al 38. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto,
y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Conectado con esto, vamos a Romanos capítulo 11 y el verso 26. Libro de Romanos, capítulo 11 y el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ese todo Israel será salvo no es una expresión de carácter nacional, sino una expresión de carácter individual, porque el todo Israel que será salvo es el Israel creyente. La salvación es por creer, es por fe. Ha sido así desde Adán y lo será así hasta el final. No existe otra manera a través de la cual la salvación del alma se pueda efectuar. Siempre es por la fe. Así que el Israel que será salvo es el Israel creyente. Ahora es interesante, hermanos, saber que en la Escritura se habla de muchos juicios. Hay muchos juicios en la Escritura, pero hay 4 juicios mencionados en la Escritura que tienen carácter o implicaciones escatológicas, o sea, son juicios que van a desarrollarse en el futuro. Y el primero de esos juicios escatológicos es precisamente el juicio contra la nación de Israel, mencionado aquí en el libro de Ezequiel. También está mencionado en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, este juicio. Estas son citas que no las tienen ahí en su manual. Pero luego también el segundo juicio escatológico que va a desarrollarse es el juicio de las naciones gentiles, mencionado en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Este es el segundo juicio escatológico que va a desarrollarse. Y luego el tercer juicio escatológico que va a desarrollarse es el juicio contra los ángeles caídos. Y el cuarto juicio escatológico que va a desarrollarse es el juicio del gran trono blanco. Esos son los juicios más trascendentales que van a desarrollarse, que tienen implicaciones escatológicas. Juicio contra la nación de Israel, juicio contra los gentiles, juicio contra los ángeles, que lo menciona Judas el verso 6, y el juicio del gran trono blanco. Los primeros 2 juicios, o sea, el de Israel y las naciones gentiles, se van a desarrollar en el momento de la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Pero el juicio de los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco se van a desarrollar después del reino milenial. O sea que estos 4 juicios, 2 se desarrollan antes del reino milenial y los otros 2 se desarrollan después del reino milenial. Y aquí estamos viendo entonces el juicio de Israel. Aunque no lo tenemos ahí en las notas, como le decía, bueno, hay muchas cosas, muchos detalles que no están allí. Por eso es bueno que esté bien despierto. Pero en relación al juicio de Israel hay 5 cosas bien importantes que nosotros debemos saber. La primera de ellas es el tiempo de ese juicio. ¿Cuándo se va a dar ese juicio? Evidentemente va a ser en la segunda venida de Cristo. La segunda cosa importante en relación al juicio es el lugar.
¿dónde va a tener lugar el juicio? Evidentemente va a tener lugar en la tierra. Así lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo 20, dice que los va a poner en la tierra y dice que los va a pasar bajo la vara, ya que se trata de que el Señor estará en la tierra y el reino milenial va a desarrollarse también en la tierra. Entonces el juicio contra Israel va a ser en la tierra. Ahora, en tercer lugar, los que van a ser juzgados. Esos que van a ser juzgados son los israelitas, tanto creyentes como incrédulos. Los israelitas creyentes, ellos entrarán al reino milenial después del juicio contra la nación de Israel. Pero los israelitas incrédulos, ellos serán eliminados del reino milenial y van a ser también matados. No van a poder entrar al reino milenial. Y luego también la base de ese juicio. ¿Cuál va a ser? La base del juicio de la nación de Israel. La base va a ser su condición espiritual. Si son salvos o si no son salvos. Si son salvos, entrarán al reino milenial. Si no son salvos, entonces van a ser excluidos del reino. Ahora, este juicio tiene resultados. ¿Cuáles son los resultados? Dos resultados que tendrá el juicio contra la nación de Israel. Los salvos tendrán la bienaventuranza y entrarán al reino milenial. Los no salvos, ellos serán excluidos y cortados o matados y no podrán entrar en el reino milenial. A veces tenemos la idea nosotros de que Israel en sentido absoluto es el pueblo escogido por Dios y que por tal razón ellos tienen que ser necesariamente y obligatoriamente hijos de Dios o salvos. No es así, hermanos. Nadie se salva por raza, nadie. Y cuando aquí se habla de Israel como nación, es verdad, Dios escogió a Israel como nación, pero la escogió para ser la base representativa de Dios en la tierra. Con ese propósito Dios escoge a una nación que lo representara a Él. Desafortunadamente Israel no cumplió, sino que más bien fracasó con la misión que Dios le había encomendado de representarlo. Las naciones del mundo deberían de ver la gloria de Dios en la nación de Israel. Pero la desobediencia de ellos, el pecado de ellos, ocultó esa gloria de Dios que debía ser visto por todas las naciones del mundo. Entonces Dios escoge a esa nación como un pueblo especial, a través del cual quería representarse en todas las naciones del mundo. Pero eso no implica entonces que automáticamente, por ser judío o israelita, va a ser salvo. Por esa razón, en el campo espiritual nos encontramos que la salvación es por creer, no es por raza, es por creer. El judío o israelita, cualquiera de los dos términos que usemos, creo que lo entendemos bien. El israelita que se convierte a Cristo en la época en la que estamos, se desconecta de su relación nacional y terrenal con Israel y viene a ser parte de la iglesia. Por eso dice Pablo que de ambos pueblos hace uno. El gentil que se convierte a Cristo igual viene a ser parte de la iglesia. Por gracia, ambos somos salvos. El israelita o judío
que muere en su condición de incrédulo va al castigo eterno, exactamente igual que el gentil que no se convierte a Cristo y muere en su condición incrédula, va también al mismo lugar. Ahora es importante entender que en relación a Israel, todos los que se convirtieron de Pentecostés hacia atrás, es una entidad que se le puede llamar o se le conoce como el Israel espiritual. Esa expresión de Israel espiritual se utiliza para referirse a los creyentes de Pentecostés hacia atrás, sean judíos o sean gentiles. En esa época de Pentecostés hacia atrás, existe un Israel espiritual, o sea, creyentes, pero no existe la iglesia. De Pentecostés hasta el arrebatamiento, no existe el Israel espiritual, existe la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles. Después del arrebatamiento de la iglesia, en el mundo ya no está la iglesia. Surge entonces nuevamente el Israel espiritual. Personas judías y personas gentiles que se convierten a Cristo y que son salvos, pero ya no son parte de la iglesia, pero son salvos. Igual que los del Antiguo Testamento, salvos por la misma obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es un evento central en la existencia de la raza humana. Además de ser un evento central, es también un evento absoluto, perfecto, pleno y todo suficiente, eficaz en todas las etapas de la historia, independientemente si existimos antes de la obra de Cristo o después de la obra de Cristo. Esa es una obra central. O sea, las personas de la muerte de Cristo hacia atrás, o sea, antes que Cristo muriese, las personas eran salvas por la fe, creyendo en la obra de Cristo que se realizaría en el futuro. Esa obra que no había sido una realidad en el tiempo, ya tenía eficacia absoluta, salvadora, para los que habían existido tiempo atrás. Entonces todos ellos creyeron en Cristo, pensando en la obra que se iba a realizar en el futuro. Luego la obra se realiza, Cristo muere en la cruz del Calvario. Para ellos era futuro. Para nosotros ahora es historia, tiempo pasado. Nosotros ahora creemos en la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, fe en la persona del Señor Jesucristo y somos salvos. Independientemente de que hace siglos la obra de Cristo en la cruz del Calvario se hizo, se efectuó dentro del tiempo. La eficacia de la obra de Cristo es absoluta. Abarca todos los tiempos y todas las etapas y todas las edades de la existencia de la raza humana. La diferencia es que para nosotros esa obra es historia, pero es eficaz. Para ellos la obra era futura, pero era igualmente eficaz. La salvación siempre ha sido por la fe en el Señor Jesucristo, en la obra que Él efectuó en la cruz del Calvario. Sea que estemos viviendo antes de que la obra se haya efectuado, o sea que vivamos después de que la obra se efectuó, porque ese es un sacrificio central en la historia de la raza humana. No sé si entendemos eso. Para nosotros es historia, para los del pasado era profecía, era futuro, pero la eficacia es exactamente la misma y la salvación era por la misma gracia de Dios. El israelita, por ser israelita, no tiene más méritos que un gentil en cuanto a la salvación. Nacionalmente Dios lo determinó como una nación diferente a las demás.
El siguiente evento relacionado con la segunda venida es el juicio de los gentiles. Y lo tenemos mencionado en Sofonías, capítulo 3 y el versículo 8. Por tanto dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y lo mismo tenemos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, en donde se está hablando de el juicio de las naciones gentiles, que es el juicio que va a realizarse en la segunda venida de Cristo. Este sería el segundo juicio escatológico. El primero, recuerde, contra Israel. El segundo, contra los gentiles, a desarrollarse como parte de la segunda venida de Cristo. Los otros dos juicios escatológicos se van a dar después del reino milenial, que es el juicio del gran trono blanco, que es un juicio para incrédulos que han muerto y que van a resucitar para presentarse allí. Y el otro es el juicio de los ángeles, o contra los ángeles caídos, que van a ser enjuiciados. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante nos habla de el juicio de los gentiles en el regreso de Cristo a la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vemos aquí entonces este juicio llamado juicio de las naciones gentiles. En cuanto al tiempo, este juicio va a desarrollarse en la segunda venida de Cristo. Y cuando vemos en relación a lo que es el lugar, también el juicio va a desarrollarse en la tierra. Es interesante lo que dice Joel capítulo 2. Quiero animarle que vayamos ahí en relación con esto. Joel el capítulo 2, versículo 3, no lo tiene allí en el manual. Hablando del juicio de las naciones. Joel capítulo 2 y el versículo 3. Vamos a leer desde el verso 1.
Tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolador, ni tampoco habrá quien de él escape. Ese juicio va a desarrollarse entonces en la tierra, precisamente en las fronteras del territorio de Israel. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en el juicio de los gentiles? Pues son los gentiles que estén vivos, porque el juicio de los muertos va a desarrollarse en otra ocasión. La base de este juicio van a ser las condiciones espirituales de los gentiles, si son salvos o no son salvos. Ellos van a demostrar fe y salvación al tratar de proteger, de cuidar a los judíos. Y esto es lo que vemos ahí en el pasaje de Mateo 25 que hemos leído. El Señor llama allí a los israelitas o judíos, mis hermanos más pequeños. Todo gentil convertido a Cristo en ese periodo de tiempo, estamos hablando del final de la tribulación, va a demostrar fe en el Señor Jesucristo, protegiendo, proveyendo para los judíos, cubriendo o escondiendo o guardando o librando o ayudando a los judíos. Va a demostrar fe. Ese acto va a implicar para el anticristo, el falso profeta, muerte. Entonces todo gentil que se atreva a ayudar a un judío en esa época lo va a hacer porque es creyente y no le va a importar morir. Lo va a hacer y lo va a demostrar a través de sus obras. No es que las obras son el medio de salvación, de ninguna manera. Ellos van a demostrar fe, van a demostrar que han creído en Cristo haciendo el bien a los judíos, a los cuales el Señor se refiere como mis hermanos más pequeños. Ahora, este juicio contra las naciones gentiles va a tener dos resultados, igual que el juicio contra Israel. Los salvos entrarán a disfrutar de las bendiciones del reino milenial, y los no salvos entonces van a ser eliminados y excluidos y matados por el Señor Jesucristo. De esa manera entonces tenemos ahí la realización del juicio de las naciones gentiles. No significa que Dios va a hacer un juicio nacional. Los juicios de Dios en este sentido y en relación con aspectos eternos, o mejor dicho, en cuanto a la salvación, siempre son individuales. O sea, no es que Dios va a tomar a una nación, la más amiga de Israel, y va a salvarla por ser la más amiga de Israel totalmente a toda la nación. No, los creyentes de cada nación van a ser salvados en base a su fe personal en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el siguiente evento sobresaliente o importante del periodo o de la segunda venida de Cristo es las resurrecciones. Y hay dos eventos que van a desarrollarse allí: la resurrección de los santos de la tribulación, mencionado en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es resurrección de los creyentes, tanto judíos como gentiles, que se conviertan en el periodo de la tribulación. Y luego tenemos allí la otra parte relacionado con resurrecciones, que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, mencionado en Daniel capítulo 12 y el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también tenemos mención de esto en Isaías el capítulo 26, versos 19 al 21. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito y por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Es interesante en relación a la resurrección que la Biblia destaca dos clases de resurrecciones. Está primero la resurrección para vida y segundo la resurrección para condenación. Así está presentado, por ejemplo, en Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12 y el verso 2. Daniel capítulo 12 y el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí tenemos la mención de estas dos tipos de resurrecciones. También lo tenemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ahí vemos las dos clases de resurrección, para vida y para condenación, de esa manera. En estos pasajes también se revela, por ejemplo, la distancia que hay entre la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Hay una distancia en relación a tiempo que la separa. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. No tiene la cita ahí tampoco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note que estos son resucitados y reinan 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es el tiempo de separación entre la conclusión de la resurrección para vida y la resurrección para condenación? 1000 años. 1000 años. Dice el verso 4: y los otros muertos no volvieron, o no se levantaron, o no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Resurrección para condenación es resurrección de incrédulos. Desde la época de Adán hasta el último que muera al final del reino milenial. Todos esos van a resucitar en un solo evento: resurrección para condenación, o resurrección para muerte, o resurrección para confusión perpetua. Entonces, de esa manera, a la resurrección para vida se les separa evidentemente de la resurrección para condenación. La resurrección para vida va a completarse antes de que el reino milenial comience. En la segunda venida de Cristo se completa la resurrección para vida. No hay evidencia en la Escritura de que habrá resurrección de creyentes en el reino milenial ni después. No hay ninguna evidencia. A esta resurrección para vida se le llama también la resurrección de entre los muertos. Esa frase, resurrección de entre los muertos, significa que no todos los muertos se van a levantar en el mismo momento, sino algunos. Y esos algunos son los creyentes. Aunque todos vamos a estar o van a estar, pues yo no estoy pensando morir, todos van a estar en el mismo cementerio. Pero en el momento de la resurrección para vida, a eso se le llama resurrección de entre los muertos o resurrección de los muertos, para diferenciar que, aunque si bien es cierto todos oirán la voz del Señor, unos se levantan para vida en un tiempo y los otros se levantarán para muerte en otro tiempo. También se le llama a esa resurrección para vida, se le llama resurrección o la mejor resurrección. Eso lo vemos ahí en Hebreos capítulo 11 y verso 35, hablando de la resurrección para vida. Y luego también, hermanos, a esa misma resurrección para vida, en Apocalipsis capítulo 20 y verso 5, se le llama la primera resurrección. Todos esos términos tienen que ver con resurrección para vida o resurrección de creyentes. Los de Pentecostés hasta Adán van a resucitar al final de la tribulación, antes del reino milenial. Los de la época de la tribulación van a resucitar al final de la tribulación, antes del reino milenial. Y los creyentes pertenecientes a la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento van a resucitar en el momento del rapto. Y ahí se completa entonces el programa de resurrección para vida. Y finalmente, hermanos, los únicos que permanezcan vivos serán los creyentes, tanto judíos como los de origen gentil. No habrán más que permanezcan vivos. Esto es hablando previo al establecimiento del reino milenial. El reino milenial se va a inaugurar única y exclusivamente con creyentes, con salvos, tanto judíos como gentiles. Algunos entrarán con cuerpos glorificados y otros entrarán con cuerpos naturales, que de eso vamos a hablar el día de mañana, si el Señor nos lo permite, ya que mañana entraremos a este tema que es el milenio. Muy bien, hermanos, ni me había fijado que me pasé. Nos quedamos aquí.